Bueno, continuamos con las leyes perceptuales, segunda parte. Ley de proximidad. Los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia y buscan una figura. Aquí podríamos leer dos rectángulos de distinta dimensión en función de la distancia de los elementos. En el espacio abierto, fíjense la composición, digamos, a partir de una repetición, una distancia de plantación en las plantas de fondo, ¿sí?, en relación a la figura que se arma con una distancia de plantación y repetición de la figura que está por delante, ¿no? En la avenida 27 de Abril, como estas pezuñas de vacas florecidas arman un plano visual que se identifica claramente, distinto de este borde que tiene distintos tipos de especies y formas y texturas. En el caso del Parque Micaela Bastidas en Buenos Aires, en el sector de juegos para niños, especialmente se buscó la incorporación de figuras geométricas reconocibles por el niño, y entonces aparecen los rectángulos en las plantaciones de formios, o el triángulo, ¿sí?, como figuras destacadas, y el círculo en plantaciones de sauces que están dispuestos como figuras en lo que es el ingreso, digamos, a este sector, y que arman puntos, digamos, claramente identificables. Ley de semejanza. En este caso es la Casa Pepino, el parque, digamos, que recrea lo que fue el antiguo cauce del arroyo La Cañada, y como tanto por la forma como por el tipo de vegetación y la combinación con la piedra, nos está haciendo una referencia a lo que fue el recorrido o la presencia del agua en este sector. Y aparece la asociación de una figura bien circular como el sauce con estas gramíneas que también tienen una forma circular en otra escala, ¿no? Pero hay una asociación en cuanto a la forma también. O en la avenida Pueyrredón, la plantación de jacaranda que va acompañando en las dos veredas, con una misma forma, con una misma figura, que también resalta tanto cuando tiene su follaje verde como cuando está con toda la floración. La ley de simetría, fíjense, este es los jardines de Versalles, ¿sí? Si nosotros trazamos un eje central, tenemos exactamente lo mismo para un lado que para el otro. Esa repetición genera cierta estabilidad, digamos, en la interpretación de la imagen, ¿no?, y comprensión. Esta es la Plaza Moreno en la ciudad de La Plata, que también, si trazamos un eje central, se repite para cada uno de los costados las mismas figuras y los mismos tipos de composición. La ley de tensión, fíjense en este recorrido, en este parque, que es en Bilbao, del estudio de Diana Balmori, como de lo que es el eje principal de circulación, que a la vez tiene sus propias tensiones, se generan estas expansiones del espacio que generan otra tensión, perpendicular, digamos, al eje de circulación, y que se trabajan con otro tipo de material, otro tipo de textura, y la vegetación que va acompañando esa expansión, digamos, espacial. Se genera el cierre de un lado y la apertura del otro. Si lo vemos a esto en planta, o en vista aérea en realidad, podemos reconocer las tensiones en cada uno de los puntos de esta circulación principal, y a la vez, en el sentido transversal a esa circulación, las tensiones que se generan en estas expansiones del espacio. Y por otro lado, la plantación en doble línea, digamos, de lo que es la vegetación de borde, que define el cierre de la figura. Este parque es en Shanghái. Fíjense cómo aparece la puerta como tensionante, como
como atracción, digamos, o como punto tensionante del recorrido, el fondo con una misma especie, en este caso son girasoles, y que me separan de lo que está pasando al otro lado del espacio, y nos permiten reconocer y enfocar en lo que está pasando hacia este costado de la circulación, con la particularidad de las plantas acuáticas. O en este otro caso, en el mismo parque, en donde se generan situaciones de puntos de encuentro, puntos de permanencia, y la forma de plantación que genera la tensión y la intención de recorrer en esa direccionalidad entre medio de las especies. Seguimos con la ley de tensión. Este es el monumento a la princesa Diana, diseñado por el equipo de Gustafsson, y una figura que tiene ciertos ejes que marcan un punto central de tensión. Sin embargo, los diseñadores corren el eje de tensión, y eso genera como un dinamismo tanto en la figura general como en la percepción del espacio, que incluso va dilatando la forma y se va achicando con todo un juego de agua que lo va recorriendo. Entonces, en este caso justamente no se materializan los ejes simétricos, con la intención de generar una situación más dinámica en el espacio. Incluso aparecen algunas plantaciones de árboles diferentes en los sectores. Entonces, nuestro cerebro y nuestros sentidos son los que nos ayudan a comprender, a interpretar y a generar la empatía con nuestra vivencia de los espacios verdes. Pero esta percepción no es solo visual, también aparecen otros aspectos, como por ejemplo los aromas, ¿sí? Los aromas, por ejemplo, del espinillo en esta época, o de la tusca, que nos anticipan la llegada de la primavera y que generan memorabilidad del paisaje, de los espacios que recorremos. Entonces, cuando volvemos a sentir ese aroma, nos recuerda el lugar que habíamos recorrido, o el momento, o la situación que vivimos. O el sabor. En algunas especies comestibles, o que se utilizan para saborizar una comida, por ejemplo, como la jarilla, cuando la encontramos, cuando sentimos su aroma, enseguida asociamos a situaciones vividas o a historias que hacen que uno lo grabe en la memoria, ¿no? y se realice, digamos, se genere la empatía, digamos, en ese recorrido. O los sonidos que provocan las hojas de las plantas con el viento, o la fauna asociada, en este caso el tuminico con el colibrí, que siempre se lo percibe, digamos, cuando anda con su aleteo y su sonido tan particular, comiendo de las florcitas del tuminico. Paisajes a partir de los sonidos. Entonces, en la percepción y en la comprensión de los espacios verdes participan todos los sentidos, participa nuestro cuerpo, y también la interpretación que hacemos a partir de la forma en que trabaja nuestro cerebro. Estos son los Garfinem en el parque de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que definitivamente se constituyen en una figura cuando están florecidos, que debe estar faltando poquito para que se dé esta situación. Bueno, el trabajo práctico número 6 va a estar subido en el aula virtual y tiene que ver con la identificación de las leyes perceptuales. La idea es que sobre imágenes de espacios verdes públicos o privados puedan graficar leyes perceptuales, por lo menos 3 imágenes donde se vean diferentes leyes perceptuales visuales. Modalidad del trabajo es individual. Más detalles después tienen en la guía.